Muy bien, alumnos, muy buenos días. Acabo de silenciar a todos para desarrollar de una mejor forma esta sesión. Permítanme presentarme para los que aún no me conocen. Quien les habla es el profesor Segundo Mija Cango, que voy a tener a cargo del área de geografía. Ahí lo tenemos en la pantalla, ¿sí? Esta es la primera sesión que vamos a desarrollar denominada Introducción al estudio de la geografía. Nuestra área es ciencias sociales, específicamente el curso en el cual voy a trabajar es geografía. Bien, si bien es cierto, con Quinto ya nos conocemos hoy día, me presento para los que aún no lo hemos hecho, no hemos tenido el privilegio de conocernos. Ahí está mi nombre en pantalla. Eh, Cuando hablamos de geografía, siempre se nos viene a la mente pensar que desde siempre el hombre se preguntó y buscó respuestas para interrogantes muy claras, como por ejemplo, eh, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es su área y dónde está? Recordemos que TACA se refiere obviamente a un fenómeno o hecho geográfico que sucede en un tiempo y en un espacio determinado. De ahí vienen las iniciativas de descubrir, ¿no? De descubrir el significado y buscar una explicación a las cosas, ¿no? Es por eso que vamos a ver también dónde surge el conocimiento, por ejemplo, especialmente de la geografía. Acá tenemos en esta pantalla, nos acercamos, tenemos las primeras civilizaciones que tienen origen, por ejemplo, en Grecia, ¿no? Tenemos en Egipto, tenemos Macedonia, tenemos Roma, ¿por qué no también mencionar por acá los sumerios, donde se le atribuye, entre otras cosas, el origen de la escritura hace aproximadamente 3.500 u otras bibliografías 5.500, ¿no? Pero yo me quiero centrar acá, en Grecia. Es en Grecia donde se desarrolla la cuna del conocimiento en la Edad Antigua. Es por eso que vamos a tener que varias ciencias tienen como origen los vocablos griegos. Entre ellos, entre ellos tenemos a la geografía, por ejemplo, ¿no? La geografía. La geografía también tiene su origen en Grecia. Es más, se compone de dos voces griegas, ¿no mencionan? Geo, que significa tierra, y grafia, que significa descripción de la tierra. Generalmente en la edad antigua, la geografía hacía referencia a la descripción de la tierra, ¿no? Pero poco a poco este concepto ha ido evolucionando, tal es el momento que en la actualidad ha cambiado ya un poco la concepción. Ahora la geografía no solamente es la descripción de la tierra, sino en un término más amplio, abarca también o estudia la relación del hombre con el medio ambiente. Por ello, tenemos sujeto de estudio. El objeto de estudio de la geografía, o sea, primero hay que aclarar dos cosas. Para que sea considerado una ciencia como tal, tiene que tener, uno, un objeto de estudio y un método de estudio, ¿no? Un método de estudio. En este sentido, el objeto de estudio de la geografía es la interrelación del hombre con el medio ambiente, ¿no? Es un concepto ya muy ecológico relacionado a la relación, vale la redundancia, entre el hombre y el medio ambiente. Hoy en día que tanta importancia tiene que ver la relación del hombre con el medio, que él es quien más los está deteriorando, ¿no? Hablar de geografía también es mencionar que la geografía está dividida en tres ámbitos grandes. Tenemos la geografía física, obviamente que estudia o pertenece a la rama de la geografía que estudia lo que no tiene vida, por ejemplo, ¿no? Tenemos la geomorfología, rama de la geografía física que estudia o tiene por objeto de estudio el relieve terrestre. En otras palabras, las diferentes formas de la Tierra, ¿no? Del mismo modo tenemos la edafología, que pertenece a la geografía física también, estudia los suelos, los tipos, la distribución de los suelos.
y la petrología que estudia las rocas, la hidrografía que estudia el agua, el ciclo del agua, entre otras. Recordemos que la geografía física es aquella que estudia aquella que no tiene vida, ¿no? Posteriormente tenemos la geografía biológica. La geografía biológica, para la redundancia, el término biológica significa que va a estudiar aquello que tiene vida. Por ejemplo, tenemos dentro de ella la fitogeografía, que estudia obviamente a las plantas, y del mismo modo también tenemos la zoogeografía, que va a estudiar los animales. Y por último tenemos la geografía humana. La geografía humana, o también llamada antropogeografía, va a ser una rama de la geografía general que va a estudiar al hombre en su conjunto, desde el hombre en sociedad, geografía social, desde el hombre con respecto a la relación del Estado, con respecto a las ciudades, con respecto al Estado y sus límites, es decir, geografía política. Y la tercera rama de la geografía humana es la geografía económica. Hablar de geografía económica es referirnos a las diferentes actividades que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades. Dentro de la geografía económica vamos a encontrar, ¿no?, los sectores productivos. Tenemos ahí el sector primario, que se divide en actividades productivas y actividades extractivas, ¿no? Tenemos también el sector secundario, que se refiere a las transformaciones, es decir, a la industria. Y también tenemos al sector terciario relacionado al sector de los servicios, del transporte, del comercio, ¿no? Cuando hablamos de geografía no podemos dejar de tratar algunos personajes importantes que han surgido, ¿no?, a lo largo, por mencionar algunos, porque son muchísimos los que han contribuido a la geografía y es por eso que ha evolucionado tanto hasta llegar a la actualidad. Primero tenemos acá al señor Erastóstenes. Obviamente en Grecia, te había dicho ahora, que desarrolla la cuna del conocimiento. En la ciudad de Alejandría aparece el término geografía, y los primeros en mencionar el término geografía nos referimos a dos grandes estudiosos de ese tiempo, al señor Erastóstenes y también el señor Estrabón de Amance. El señor Erastóstenes resalta porque también fue uno de los que midió con exactitud la Tierra, es decir, las dimensiones de la Tierra. De ahí viene que Erastóstenes es considerado como el padre de la geodesia, entendiendo esta como la disciplina que estudia la forma, el tamaño, las dimensiones de la Tierra, ¿no? Del mismo modo, tenemos acá un gran personaje llamado Hecateo de Mileto, obviamente la ciudad del país que actualmente es Grecia. Hecateo de Mileto se le conoce como el padre de la geografía. Resalta porque escribió una obra cumbre en la cual recopila todo o gran parte del conocimiento de esa época en un libro que se llama Viajes. ¿Ya? Los viajes. A él se le conoce como el padre de la geografía y su máxima obra fue Los Viajes. Posteriormente ya aparece otro grande, que es el señor von Humboldt, un científico naturalista alemán, ¿no?, que nos visitó acá al Perú a inicio del siglo XIX. Se atribuye también que midió por primera vez la temperatura de nuestro mar peruano, en Trujillo. Y es más, una de las corrientes marinas de nuestro mar lleva su nombre, la corriente de aguas frías, o también llamada corriente de von Humboldt. La teoría dice que él no estuvo muy conforme cuando se enteró de que le pusieron a la corriente peruana de aguas frías su nombre, porque si bien es cierto, él estudió, pero cuando llegó al Perú, él manifiesta a través de sus escritos que esa corriente de aguas frías ya la conocían los pescadores artesanales. Lo que él hizo fue solamente darle un poco más de orientación, un estudio a más profundidad de lo que ya había visto, ¿no? Igual a este señor también resalta porque se le conoce como el padre de la geografía climática, ¿no?
y junto con Ritter se le considera como padre de la geografía moderna o científica, ¿no? Eh, Dentro de la introducción a la geografía vamos a ver concepciones geográficas. Generalmente tenemos dos. Por un lado, llamado el determinismo geográfico, sustentado por eh, Federico Ratzel, ¿no? Afirma que el medio geográfico condiciona y limita el desarrollo humano. ¿Cómo se entiende que el medio geográfico, la naturaleza, condiciona o limita el desarrollo humano? ¿No? Si nos ubicamos en el espacio, vamos a ver que en la agreste naturaleza, ¿no? Imaginemos en la zona, estamos ubicados en la zona andina, imagínate, en la zona andina. Si una persona quiere trasladarse a vivir ahí y desarrollarse como sociedad, tiene que acondicionarse o estar bajo la determinación del ambiente. Es decir, tiene que acostumbrarse a vivir a bajas temperaturas, tiene que estar acostumbrado a vivir en épocas de lluvia con muchísimas lluvias, ¿no? Tienes que aprender a convivir y, sobre todo, en cuanto a la alimentación, a nutrirte esencialmente de los productos, si es que no hay una vía que conecte, de los productos oriundos, de los productos que son propios de esa zona andina. O sea, si quieres vivir en una zona andina, tienes que acoplarte, vivir bajo la condición del medio. Ejemplo, el clima, ¿no? El clima. Frío, generalmente en algunas zonas bajo cero. Pero del otro lado también una opción que nos da es el posibilismo geográfico. El defensor, el que sostiene este posibilismo geográfico es el señor Pablo Vidal de la Blache. ¿Qué dice? ¿Qué manifiesta este señor? Señala que el hombre con su inteligencia logra imponerse al medio geográfico, logrando su desarrollo. O sea, en otras palabras sería, naturaleza, yo te voy a transformar. En vez de que yo me adapte a ti, tú te vas a adaptar. Un ejemplo claro sería el siguiente, ¿no? Si tú vives en una zona donde todas las épocas de lluvia crece el río y no te deja trasladarte de tu trabajo, ¿qué debes hacer ahí? ¿Te vas a quedar con las manos cruzadas? No. ¿Qué pasa? Te organizas con las autoridades o por iniciativa propia y, por ejemplo, para cruzar el río, para irte a tu trabajo, ¿qué tienes que hacer? Construir un puente. Posteriormente viene la lluvia, a ti no te obstaculiza el paso a tu trabajo porque ya tienes un medio, que es el puente, para trasladarte al otro lado. ¿Qué es lo que has hecho ahí? Lo que has hecho ahí es modificar el medio geográfico, ¿no? Modificar. A continuación te voy a presentar dos imágenes, ¿no? En la primera, observamos a una ciudad, y tú que me estás ahí siguiendo, yo te preguntaría, esta imagen, ¿qué concepción geográfica representa? ¿El determinismo o el posibilismo? ¿Mm? Primero identifiquemos los aspectos. Tenemos ahí una ciudad ubicada cerca de una playa, tenemos las construcciones, los edificios, tenemos pistas, ¿no? Y el fondo tenemos un paisaje de un cerro, ¿no? ¿Qué sería ahí entonces? ¿Qué principio se estaría aplicando ahí? Aquí sería, sin lugar a dudas, el principio de posibilismo, ¿no? De posibilidad. ¿Por qué? Porque obviamente un inicio en la naturaleza no estaba en la ciudad, mucho menos con esa forma. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre? Ha construido vías, ha construido carreteras, ha construido edificios. Lo que ha hecho es modificar el medio, modificar la naturaleza a su beneficio para satisfacer sus necesidades, ¿no? La siguiente imagen. Hace rato te mencionaba cuando hablábamos del determinismo geográfico que la naturaleza te condiciona el medio. Vemos ahí un animal que pertenece a una zona propia de los Andes, ¿no? En el caso de Perú. Si una persona o un pueblo se establece a altas, en esta zona de altitud,
se tiene que acoplar al medio ambiente, a la naturaleza. Primero, en cuanto a la ganadería, ahí lo vemos, tendría que seleccionar la crianza de animales que se adapten al medio, al frío, por ejemplo, ahí observamos, ¿no? También nos está condicionando el determinismo geográfico a vivir según sus condiciones, ¿no? Continuamos. A lo largo de la geografía, a lo largo del tiempo, la geografía ha tenido padres, que se le considera así, ¿no? Dentro del campo de la geografía. A Erastóstenes, uno fue de los que te había dicho anteriormente, de los que descubrió o inventó la palabra geografía junto con Estrabón de Amansen, aparece como padre de la geografía antigua. Tenemos luego geografía matemática, a Hiparco de Nicea. Geografía moderna, a dos personajes, Alexander von Humboldt y a Carlos Ritter. La geografía política y la geografía humana tienen un mismo precursor, que es a Federico Ratz. Generalmente recibe como padre de la geografía política, donde escribe una obra denominada en un nombre, Geografía Política. Geografía humana a través de su obra Antropogeografía. Recordate que geografía política y antropogeografía, las dos son obras de Federico Ratz. Y por último tenemos a Alexander von Humboldt. Él se le conoce como padre de la geografía marítima, climática, botánica o física, ¿no? Botánica o física. Ahí me faltaba agregarlo, pero igual cabe resaltar a Hecateo de Mileto a través de su obra Viajes, también se le considera como el padre de la geografía. La geografía se vale de otras ciencias auxiliares, es decir, ciencias que apoyan el estudio de la geografía. Ahí tenemos, en este caso, que hace referencia en primera instancia a dos tipos. La biocenosis, rama de la geografía que estudia todo aquello que tiene vida, ¿sí? Y biotopo, que estudia todo aquello que no tiene vida. Empezamos con la columna de la parte izquierda, biocenosis, la biología. Es la ciencia que estudia los seres vivos, ¿no? Todo aquello que estudia los seres vivos que abarca en un término macro. Ecología, ciencia que estudia los ecosistemas. Y en otras palabras, la ecología viene a ser el estudio de la relación que establece el hombre con la naturaleza, el hombre con el medio ambiente. La botánica estudia las plantas, ya lo sabemos también, la zoología, animales, la demografía es un vocablo mixto, ¿no? Grafía que significa estudio o descripción y demo que significa pueblo o población. La demografía viene a ser estudio de las poblaciones. La antropología viene a estudiar el hombre. Etnografía viene a estudiar la raza, las culturas, las costumbres. Y para terminar este bloque de biocenosis, la paleontología. Ciencia que estudia los restos petrificados de plantas y animales. Tenemos en el término biotopo la topografía, la ciencia que realiza las mediciones de la Tierra menores a 25 kilómetros, no menores. La cartografía, ciencia que estudia, elabora, confecciona mapas, cartas y planos cartográficos. La geografía estudia la formación y naturaleza de la Tierra. La espeleología, cuevas y cavernas, ¿no? Ahí lo tenemos en la diapositiva. Luego viene geomorfología, ciencia que estudia las formas de la Tierra, ¿no? Las diferentes formas de la Tierra, en otras palabras, llamado relieve terrestre. Debajo dice geomorfogénesis o genesis, ciencia que estudia el origen de la forma de la Tierra. Petrología, rocas, edafología, suelos. Orogénesis, el término oro significa origen, inicio, ¿no?
Entonces ahí orogénesis significa ciencia que estudia el origen de las montañas y cordilleras. Aerología estudia la parte alta de la atmósfera. Eología estudia los vientos. Mineralogía estudia todo lo que tiene que ver con los elementos minerales. Y la geología hidrológica que estudia las aguas subterráneas o aguas freáticas. Debajo tenemos relacionado al cosmos, es decir, al universo. Tenemos la rama de la astronomía, todo lo relacionado a los astros, principalmente y sus leyes y movimientos. Tenemos la astronáutica, estudia los viajes espaciales, la cosmografía, ciencia que estudia la descripción del universo. Cosmogonía, origen, evolución y formación de las galaxias. Y la bioastronomía busca determinar la existencia de vida en otros astros. En otras palabras, de vida extraterrestre. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para que la geografía sea considerada como tal, como ciencia, te había dicho anteriormente que necesita de un objeto. Ya te lo dije, el objeto viene a ser el estudio de la relación del hombre con el medio ambiente, es decir, con la naturaleza. ¿Sí? Los principios geográficos aparecen en la fase de pensamiento sistematizado, ¿no? Los principios geográficos vienen a ser las leyes, las normas que rigen el estudio y el actuar de la geografía, ¿no? Entonces, aquí aparecen personajes que proponen principios relacionados a la geografía, llamados principios geográficos. Tenemos el principio de localización o extensión. Su representante es Federico Ratzinger. Sí, ya nos parece familiar el mismo del principio de determinismo geográfico. ¿Qué dice el principio de localización propuesto por Federico Ratzinger? Este principio aplica a que todo hecho o todo fenómeno tiene que ser ubicado, localizado, a través de coordenadas geográficas, como por ejemplo latitud, longitud y altitud, para ubicarlo en un tiempo y un espacio determinado, ¿no? Tiene que ser precisado, ubicado y estudiado, obviamente con exactitud en el espacio. Termino de explicar los 6 principios y explicamos el gráfico que está ahí, que relaciona para explicar que todos los principios están relacionados a un hecho o fenómeno geográfico. Principio 2, descripción, el principio de descripción. Pablo Vidal de la Blache. ¿Qué manifiesta? Que todo hecho o todo fenómeno se tiene que ver sus características para un estudio profundo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La dimensión, la implicancia, el tamaño, si lo tomamos como un, imagínate un movimiento sísmico, ahí estaríamos hablando de la magnitud, describir a cuántos grados de la escala de Richter fue la intensidad del movimiento sísmico, o a cuántos grados en la escala de Mercalli, ¿no? Principio 3, tenemos principio de comparación o analogía. Aquí destaca Carlos Ritter y Pablo Vidal de la Blache. ¿Qué significa? Que todo hecho o todo fenómeno está relacionado con otros, ¿no? Hay que compararlo con otros. De repente, con un fenómeno hecho que ocurrió acá en el Perú, con otro que ocurrió en algún país de América, para ver la relación, ¿no? 4. Causalidad o explicación, principio formulado por Alexander von Humboldt, principio de causalidad. Él se hace una pregunta, ¿por qué? Y trata de buscar una causa y un efecto. Es decir, una causa y un efecto a un fenómeno o hecho geográfico que sucede en el tiempo y en el espacio, ¿no? Si tuviéramos que aplicarnos al mar peruano, diríamos, ¿no? ¿Por qué el mar peruano
es uno de los mares que tiene mayor biodiversidad. En otras palabras, también porque tiene mayor cantidad o variedad de especies, ¿no? Eso porque, ¿cuál sería la respuesta? De repente, al tipo de las aguas, ¿no? Al tipo de las aguas, debido a su densidad, a las características de nuestro mar. El principio de causalidad, entonces, busca una causa y un efecto, una causa y una consecuencia. Principio 5, actividad o evolución. Su representante es Jan Brun. Él manifiesta que todo hecho, fenómeno, ¿no? Hay que estudiarlo porque los fenómenos no están estáticos, están en constante cambio, en constante transformación, ¿no? Siempre le digo a mis alumnos cuando trabajo, yo les digo, por ejemplo, ¿no? Si quieres estudiar el fenómeno del Niño, el fenómeno del Niño, tratemos, por ejemplo, el de 1983. ¿Será de las mismas características que el fenómeno del Niño de 1998? ¿Será las mismas características de repente del fenómeno del Niño costero del año 2017 que fue catastrófico? No. Apuntan a lo mismo, pero tienen, están en constante cambio, en constante transformación. Por lo tanto, hay que estudiar la evolución de cada hecho o fenómeno. Y luego viene, por último, conexión o relación. Su representante es Jan Brun. Hay que ver que este fenómeno, ¿con qué otro fenómeno está relacionado? Guarda relación. ¿En qué aspecto guarda relación? Ahora nos centramos al gráfico, ¿no? Ese gráfico es de un movimiento sísmico. Ya sabemos que un movimiento sísmico se da como producto del movimiento de placas tectónicas. Las placas tectónicas son inmensos bloques de roca que están en constante separación o están en constante dirigiéndose en sentido contrario. Va a haber, por lo tanto, entonces un momento en que se va a chocar o se va a superponer. En cualquiera de los datos mencionados va a generar un movimiento sísmico y dependiendo de la intensidad va a ser considerado como terremoto o simplemente como un pequeño movimiento sísmico. Pero un movimiento sísmico tiene sus partes, entre ellas el momento exacto donde ocurre el choque de placas o la superposición de placas, que ahí lo tenemos, a eso se le llama hipocentro. La línea vertical hacia la parte externa, que puede ser hacia la parte externa del mar, si sucedió debajo del mar, o en la tierra, si sucedió en la tierra, a ese se le llama epicentro, ¿no? Epicentro. Muy bien, ahora sí. Ahora apliquemos los principios a este fenómeno natural, fenómeno geográfico. Si tuviéramos que aplicarle el principio de localización, listo, ubicar por coordenadas geográficas a cuántos kilómetros de una ciudad se desarrolló el epicentro y a cuántos kilómetros de profundidad fue el hipocentro, cuál fue la intensidad de las ondas, ¿no? Descripción. ¿Cómo podríamos aplicar el principio de descripción a este fenómeno? Describir, valga la redundancia, las características de este fenómeno. Ah, listo, ¿no? Este fenómeno, podríamos decir, fue catalogado como leve o catastrófico según la intensidad, puesto que de repente, ¿no? Estuvo de repente en la escala 8, en la escala de Richter, ¿no? O en la escala 10, en la escala de Mercalli. Y hay que ver qué daños ocasionó, qué características tuvo este fenómeno. Ahí se aplicaría el principio de descripción formulado por Pablo Vidal de la Blanche. El principio de comparación, ¿cómo lo aplico a ese fenómeno? Hay que ver si este movimiento sísmico guarda relación o es comparado, ¿no? O se parece a otro movimiento sísmico que ocurrió de repente en otra ciudad del Perú, en Lima, y hay que ver en qué otros países ocurrió un fenómeno de estas características, ¿no? Por ejemplo, leve, de repente entre 4 o 5 grados, ¿no? O
movimientos sísmicos que pasaron de los 6 grados ya, que se considera terremoto. Principio de causalidad. Buscar una explicación. Sería, ¿por qué ocurre un terremoto? Está buscando que le expliquen la causa. Si aplicamos ese principio, ¿qué sería? Ah, la causa del movimiento sísmico sería el movimiento de las placas tectónicas. Eso va a originar un movimiento sísmico y en consecuencia también en la parte externa del océano, o dependiendo de la intensidad, como los tsunamis. Actividad o evolución, ¿no? Este movimiento sísmico que ocurrió en determinado lugar ha sido el mismo que ocurrió en otro país o en otra fecha, ¿no? O ha ido cambiando. Podrás decir, no, fue un movimiento sísmico de 6 grados, pero ahorita ha sido de 4 grados. O sea, no está estático. Todo fenómeno está en constante evolución. Todo cambia. Conexión o relación, ver si este fenómeno, porque es un fenómeno geográfico, guarda relación con otro ocurrido en otro país, o por qué no, en otro continente, ¿no? La geografía también es vista como un geosistema. Cuando hablamos de la geografía como un geosistema, va a abarcar la interrelación de 3 macroelementos, también llamados entes, que son el elemento biótico, lo abiótico y lo antrópico. Cuando nos referimos de izquierda a derecha, el factor abiótico va a referirse a todo lo que no tiene vida, a todo lo que no tiene vida. Si lo relacionamos con la geografía, sería geografía física, ¿no? Tenemos ahí las precipitaciones, nubes, suelos, agua y rocas, ¿no? El factor biótico hace referencia a todo lo relacionado a lo que tiene vida, y tenemos a las plantas y a los diferentes tipos de animales. Factor biótico. Factor biótico. Y luego tenemos el factor antrópico, relacionado al hombre y su relación con el medio geográfico o con la naturaleza. La unión de estos 3 entes va a ser un geosistema, o sea, un sistema de la Tierra, cómo genera, cómo funciona la vida en la Tierra, ¿no? Para ir un poco mezclando la teoría con la práctica, jóvenes, para no aburrir mucho también, tenemos aquí, desarrollamos algunas preguntas. Estas preguntas han sido extraídas de tu módulo, que ya lo tienes en el banco de preguntas de la práctica que ya te han dado. Posteriormente te la voy a hacer enviar a través de la red social el desarrollo de todas las separadas. Pero primero hay que prestar atención, unas 10 preguntas que he seleccionado, para luego desarrolles en casita tus prácticas. Primera pregunta que he seleccionado. El origen de la palabra geografía fue dada por el griego. De aquí se me hace un poco difícil ver porque todos los 5 son griegos. Tenemos de Anaximandro, tenemos a Estrabón, tenemos a Herodoto, a Hecateo y a Ptolomeo. Primero, el origen de la palabra geografía fue dada por el griego. Ahora te he mencionado que la participación de Erastóstenes era con otro grande personaje. ¿Quién era? Estrabón de Amasia. Como no están acá los dos figurando en una misma alternativa, la respuesta, ¿cuál sería entonces? Sería Estrabón de Amasia. ¿Qué alternativa estaríamos hablando? La alternativa D. Muy bien. Pregunta 2. Se le considera el padre de la geografía por su obra Los Viajes. Ahora te mencionaba de Hecateo de Mileto, escribió su obra cumbre Los Viajes. Pero ojo, aquí también figura un señor llamado Humboldt. La respuesta correcta aquí es la alternativa D. ¿Qué nos dice? Hecateo de Mileto. Cuidadito
con equivocarnos, porque von Humboldt escribió una obra también relacionada a este término. La obra de von Humboldt se llama Los viajes equinocciales a las regiones del Nuevo Mundo. Si queremos descartar, sería entonces la obra de Cateo de Mileto más corta, Los viajes, y la obra de von Humboldt sería Los viajes a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Muy bien. Entonces, en la pregunta número 2, sería la alternativa de Hecateo de Mileto. Ahora bien, 3. Cosmos, ya lo que te decía anteriormente, y los viajes a las regiones equinocciales fueron obras escritas por ¿quién? Ya te lo dije en la pregunta anterior, ¿no? Aquí sería por Alexander von Humboldt. Profesor, pero aquí también me parece un poco familiar Federico Ratzel. No. Ratzel escribió la obra que hemos visto ya, Geografía Política, por eso se le conoce también con el nombre padre, de la geografía política, y también escribió la obra Antropofora. No se relaciona en nada con la pregunta número 3. Entonces, diferenciamos. La obra de Cateo de Mileto, tenemos los viajes, y las obras de von Humboldt tenemos Cosmos y los viajes a las regiones equinocciales. ¿Ya? Pregunta en la 3 sería la alternativa E. Nos vamos a la pregunta 4. La ciencia que estudia la parte alta de la atmósfera, ¿no? Para ello tendríamos, y no equivocarnos, tendríamos que saber la definición de todas las alternativas. Y aquí lo hacemos de manera rápida. Geodesia, rama de la geografía que estudia la forma, el tamaño, las dimensiones de la Tierra. ¿Será esa la alternativa? No. La alternativa B te habla de climatología. La climatología estudia, valga la redundancia, el clima y sus variaciones. No se relaciona en nada las dos. Cartografía. Estudia la confección de cartas, mapas geográficos, por lo tanto, no guarda relación. Geología estudia la evolución, origen de la Tierra. Por descarte también sería la aerología. Y sería entonces la alternativa. Sería la pregunta 4, la alternativa correcta sería o enano, como decimos en la academia y en el colegio. Las normas que rigen el estudio y accionar de la geografía, permitiendo realizar una investigación eficiente de los hechos o fenómenos geográficos. ¿Ah? Son las normas que rigen, yo le agregaría también ahí, son las normas, los principios que rigen el estudio y el accionar de la geografía. Principios, o sea, van a regir. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? No sería otra cosa que los principios geográficos especificados, porque acá nos habla del determinismo geográfico, del posibilismo, del radicalismo geográfico. Esos son diferentes y hemos visto lo anterior con respecto al posibilismo geográfico y determinismo geográfico, ¿no? Eso es otra cosa. Nos vamos ahora sí a la pregunta 6. Ciencia que estudia las aguas freáticas, o también llamado aguas subterráneas, ¿no? Entonces, aquí nos mencionan 5 alternativas. Hidrología, potamología, hidrogeología, fluviología, y la última, limnología. Hidrología, si bien es cierto, abarca todo el término macro de agua, pero aquí nos habla específicamente de las aguas freáticas, de las aguas subterráneas. La alternativa sería descartada. La alternativa B, hidrogeología. Correcto. Esta sería la respuesta correcta. Hidrogeología. Hidrogeología es el agua que está debajo de la superficie. Entonces aquí la alternativa sería la letra B. Profe, ¿qué significa potamología? Potamología estudia los ríos. La fluviología estudia todo lo relacionado a
el agua que tiene corrientes, ríos, arroyos, por ejemplo, y limnología estudia los lagos y lagunas, ¿no? Lagos y lagunas. Pasamos a la pregunta 7. El poder del hombre sobre la naturaleza encaja mejor en él. Ah, listo. Aquí estamos hablando de los principios, que eran dos, ¿te acuerdas? Los principios de determinismo geográfico y el principio de posibilismo geográfico, ¿no? El hombre, el poder del hombre sobre la naturaleza. Ah, entonces nos quiere decir que el hombre actúa sobre la naturaleza. El hombre modifica la naturaleza. El hombre adapta la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Es decir, el hombre tiene poder sobre la naturaleza. ¿De qué estamos hablando? ¿Será de determinismo? No, por supuesto que no. Entonces aquí la alternativa correcta, ¿cuál crees que es alumno? Obviamente la vamos a tener en la alternativa A. ¿Qué dice? Posibilismo geográfico. ¿Por qué? Porque el hombre modifica, el hombre posibilita el medio donde va a vivir, ¿no? Seguimos con la pregunta 8. Fue uno de los primeros geógrafos en realizar el cálculo de las dimensiones terrestres. Ahora te mencionaba quién se le conocía como padre también de la geodesia, ¿no? El padre de la geodesia. El padre de la geodesia se le considera a Eratóstenes. Este señor fue el que calculó la forma, las dimensiones y el tamaño de la Tierra. Entonces ahí sería la alternativa de... ¿sí? Para terminar tenemos las dos preguntitas siguientes. Estudia la historia y evolución del universo. Todas se relacionan al término del universo, pero solamente una va a ser la alternativa correcta. Historia y evolución del universo. Recordemos que el universo, en términos geográficos, se conoce como cosmos. Entonces, la alternativa descartar. La alternativa de descartar. ¿Con cuál nos quedamos entonces? Apliquemos la terminología de vocablo. Cosmografía que estudia. Por vocablo griego estudiaría la descripción del universo. No es. Cosmogonía estudia el origen del universo. Tampoco. Aquí la respuesta correcta sería cosmología, la historia, evolución del universo. La alternativa B. Y la pregunta 10 busca determinar la existencia de la vida en otros astros. La vida en otros astros. Ahora te mencioné, o vida extraterrestre, ¿no? O sea, seres vivos en otros planetas, estaríamos hablando de la vida extraterrestre. Entonces, biología no puede ser la alternativa B, estudia los seres vivos. La etnografía, ahora te decíamos, te recuerdo, estudia las razas, costumbres, ¿no? Culturas. La biogeografía, no, esto significa la distribución de la vida en el planeta. La aerología, tampoco, esto está relacionado a la atmósfera. Aquí sería bioastronomía. La alternativa correcta de la pregunta 10 sería... Sé que ya tienes la práctica 1, introducción al estudio de la geografía de premio. Te recomiendo ir desarrollando la práctica. Cuando trabajemos en aula vamos a un poco a contrastar las respuestas que has dado para así de esta forma ir evaluando. Entonces, el material ya lo tienes, te suplico seguir trabajando y obviamente mantenernos en casa. Cabe para terminar una reflexión, ¿no? Hay que quedarse en casa, hay que actuar de manera responsable por la situación actual de la pandemia que estamos viviendo. Actualmente en Perú está aumentando los números de contagiados, los números de fallecidos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no hay que salir de casita, es por eso que Institución Premium
como otras instituciones, creo yo, está realizando las famosas clases virtuales. Espero contar con ustedes la próxima clase. No despido sin antes, ¿no?, decirles gracias por su atención, chicos. Dios me los bendiga. Nos encontramos la próxima clase. Dios me los bendiga.